Todos, señoras y señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, un rinconín de Asturias en la capital de España. Es una satisfacción enorme pues que nos congreguemos en este miércoles para hablar de un tema de tanta relevancia como que hoy nos trae la diversidad cultural. La diversidad que hace referencia a la variedad, a la diferencia, a una abundancia de realidades desemejantes. No hay un concepto único sobre la diversidad, pero creo que hoy se va a hablar sobre la diversidad cultural patente en la sociedad, y es algo que precisa sensibilidad, un respeto y una atención por parte de todos. Hablamos de diversidad cultural y ya digo que el concepto no está plenamente consensuado, pero nosotros lo manejamos en un sentido positivo, constructivo, que reclama consideración política, jurídica. Está aquí Blas también, ¿no? ¿Verdad? ¿Es Blas? Sí. Jurídica, laboral, social. Es una noción inclusiva que debe tener significación creciente por su compromiso con la mejora de la vida individual y colectiva. Para la Declaración Universal, con el permiso del ponente, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, que yo creo que es una referencia, ¿verdad? Absolutamente. Marcó un hito. La cultura ha de ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. El respeto, la salvaguarda y el cultivo de la diversidad cultural, un rico y variado mosaico humano, constituyen aspectos irrenunciables en nuestras sociedades, y junto a las medidas de todo tipo se precisa también, nosotros que estamos en una facultad de educación, pues un proyecto pedagógico consistente, lo que entendemos como una verdadera siembra de convivencia, con semillas de reconocimiento, entendimiento y aprecio de la diversidad. Hoy tenemos que agradecer mucho la presencia de don Carlos Jiménez Romero, al que ahora voy a presentar un poquitín, aunque luego se va a extender Ricardo Gayol. Pero antes tengo que decir que estamos muy agradecidos a Ricardo, que es el coordinador de nuestro foro de integración social, por la oportunidad que nos brinda de escuchar, en este caso al profesor Jiménez, pero prácticamente todos los meses nos trae algún conferenciante, temas muy de actualidad, muy necesarios, con ese denominador común que es la inclusión, la integración. Y estamos muy agradecidos, Ricardo, además, por la larga trayectoria ya muy acreditada que llevas con este foro. Ricardo es un amigo, es un socio de la casa, un compañero, y ya ha cumplido 25 años con su foro de integración social, que se dice pronto, ¿eh? De hecho, lo celebramos cuando fue hace un par de meses. El mes pasado. El mes pasado. El mes pasado lo celebramos aquí con un acto extraordinario, que hubo arte, música, hubo canciones, muy rico, ¿no? De manera que muy agradecidos. Y gracias también, aunque no figura en el programa, a Rafael Escudero, que es el director de la Oficina de Recursos Humanos del Ayuntamiento, de Derechos Humanos, perdón, de Derechos Humanos. Hay una gran diferencia. No vayan a pedir contratos. Esos humanos, derechos Está muy bien la puntualización. Derechos humanos, que no recursos humanos. Porque además somos seres humanos. Es verdad que se va extendiendo esa expresión de recursos, que encierra una connotación instrumentalizadora. Fíjense que no hablamos de personas, de seres humanos, sino de recursos humanos. Bueno, pues muchas gracias a Rafael Escudero, que además vinculado a la Universidad Carlos III, profesor, ¿no? Muy bien. Y con esto ya paso a decir que don Carlos Jiménez Romero es catedrático de Antropología Social de la Universidad Autónoma y nos va a hablar concretamente de la diversidad cultural en España y su gestión pacífica y democrática. Es responsable del programa Migración y Multiculturalidad y director del Instituto sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social de la Universidad Autónoma, autor de muchísimos libros, cito y también trabajos en revistas especializadas,
cito algunos: Inmigrantes extranjeros en Madrid, ¿qué es la inmigración?, Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad, el codesarrollo en España o la construcción del codesarrollo. Asesora a diferentes entidades y organismos en políticas y programas de codesarrollo y participa en numerosas formaciones especializadas en codesarrollo. Bueno, yo no me podía perder hoy este tema tan interesante, sobre todo porque en alguna ocasión nos han encargado, Carlos, la asignatura de Educación y Mediación Intercultural, y dentro de poco voy a emprender un viaje también a Brasil para trabajar sobre la diversidad cultural, la formación de educadores y la diversidad cultural. De manera que sabemos que eres una referencia en toda esta temática, en todo este fenómeno, y nada, estamos encantados de que nos acompañes en el Centro Asturiano del Mar. De manera que, sin más, gracias a ti, a todos, y paso la palabra a don Ricardo Gallo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, querido presidente. La verdad es que es un gran placer tener a Valentín en nuestros foros, que siempre por sus ocupaciones universitarias pues le resulta difícil venir. Y bueno, agradezco mucho que esté hoy. La verdad es que tenemos aquí a 3 universidades madrileñas, Valentín de la Complutense, Carlos en la Autónoma y Rafael Escudero en la Carlos III. Yo modestamente soy licenciado en la Universidad de Oviedo, pero como estamos en el Centro Asturiano, tiene tanta importancia como las demás. Bueno, dicho eso, bueno, cumplimos 25 años en enero, como ya hemos dicho, y estamos muy deseosos de hacer otros 25 años con el mismo trabajo. Os agradezco mucho a todas y todos que estéis aquí y espero que disfrutemos de este acto, porque lo hemos pensado hace mucho tiempo y al final pesqué a Carlos Alazo gracias al Foro de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Por eso también le agradezco mucho a Rafa Escudero que esté aquí, y le voy a dar también unos minutillos por si quieren darnos alguna presentación de Carlos, como él lo vea conveniente. Vamos. Pero en todo caso, permitidme que diga que empezamos esta andadura de unos nuevos 25 años con mucha ilusión, y queremos entrar con un tema. Bueno, la celebración, como decía Valentín, que tuvimos en enero fue muy bonita. Estuvimos con Belén Gopegui, que es un encanto, aparte que es una persona de una gran inteligencia expresiva, creativa, y además muy comprometida con la realidad social y la realidad de las mujeres, y muy bien. Tuvimos también un disfrute musical con Loli y con Corchete, y bueno, disfrutamos mucho ese día, y yo salí muy contento, un poco más ancho que largo, por decirlo de esa manera coloquial. Bueno, pero dicho eso, empezamos una nueva etapa, y a mí me parece, y lo decíamos en la nota de prensa que hemos lanzado para difundir este acto, que la interculturalidad es un reto fundamental de nuestro tiempo. Y me parece muy bien, claro, hemos puesto el tema de la diversidad cultural, que es partir de una realidad que tenemos, de esa gestión pacífica y democrática que nos ayudará a que esa diversidad cultural tenga un desarrollo humanista, solidario, inclusivo, todo esto. Y efectivamente esta interculturalidad es un reto que no es fácil, que necesita tiempo, que necesita madurez de la sociedad, madurez democrática, madurez en cuanto a los conceptos básicos de lo que son las relaciones humanas, las relaciones sociales, la intercomunicación entre los colectivos, pero en todo caso es un objeto de estudio fundamental. Y Carlos, yo no soy un experto en estas cuestiones de inmigración y de multiculturalidad y todo esto, no soy experto en ello, me interesa muchísimo porque, como digo, creo que son cuestiones muy de fondo de nuestro tiempo. Pero Carlos es un maestro, y traer a un maestro siempre es una suerte, ¿no? Y estoy muy contento de que esté aquí. He podido incluso hablar con alumnos suyos. Es un hombre que tiene ese tilde de maestro, no es solo por el saber,
no solo por el conocimiento, es sobre todo por su actitud, por su compromiso, por su sentido de la realidad. Y bueno, ya digo, yo que no le voy a poder hacer una presentación muy técnica, sí que digo de verdad, de corazón, que maestro a escena. Pero le pido antes a Rafa que nos diga unas palabras en un sentido más profesional que él controla directamente. Venga, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias Ricardo. Bueno, yo agradeceros que me hayáis invitado a subir y a sumarme a este acto tan prometedor, ¿no? Yo quería decir dos palabras de Carlos Jiménez y digamos cómo nos está ayudando en el ayuntamiento, pero antes voy a romper una lanza por la Universidad de Oviedo, que Ricardo ha dicho, ¿no? Es decir, yo soy profesor de Derecho y la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo ha dado lugar a una serie de los juristas más importantes del país, ¿no? Ricardo, no creo que seas tan modesto, en el sentido que tú lo sabes, ¿no? Es decir, y en concreto, desde mi punto de vista, uno de los juristas más brillantes que yo he conocido, que quizá fue profesor tuyo, que fue Julio Diego González Campos. Por supuesto. Me parece un ejemplo claro de lo que fue esa facultad, ¿no? Como hablar de otros, ¿no? Como Ignacio de Otto, etc. Bueno, no, pero quería contaros dos palabras sobre Carlos Jiménez, que efectivamente es un maestro. Además es un maestro no solo por sus conocimientos, que esto lo vais a ver ahora en la conferencia y en las materias que son objeto, sino además un maestro en el sentido clásico de la universidad, ¿no? Es decir, alguien que genera una escuela, un estilo de trabajar, un estilo de comportarse y un estilo de ser universitario, en este sentido, ¿no? Y eso Carlos lo es. Por otro lado, Carlos además es una de las personas, yo creo, que tiene una radiografía mejor hecha de la ciudad de Madrid. Es un experto en grupos, en conflictos, en mediación, y por su trabajo y por sus intereses tiene una radiografía sobre conflictos urbanos en la ciudad de Madrid que me parece que es realmente útil e interesante. Y luego además, pues ya termino, es experto en mediación. Y os cuento un poco cómo le estamos aprovechando el Ayuntamiento de Madrid en esta faceta de experto en mediación, ¿no? Como decía Ricardo, nosotros a partir del Plan Estratégico de Derechos Humanos que aprobó el Ayuntamiento creamos un foro de derechos humanos en el que participan entidades de derechos humanos de la ciudad de Madrid. Aquí está participando, por ejemplo, Ricardo Gallor o Carmen Bonet, que la veo ahí en primera fila, participan activamente en el foro, y el foro tiene como varias mesas o grupos de trabajo, ¿no? Una mesa de trabajo es todo lo que tiene que ver con libertad de conciencia. Libertad de conciencia, libertad de culto, religiosa, es decir, cómo garantizar eso en la ciudad de Madrid, ¿no? Y este es un grupo de trabajo un tanto complicado en su funcionamiento, ¿no? Porque de ese grupo de trabajo pertenecen desde entidades vinculadas a la jerarquía de la Iglesia Católica, ¿vale?, a otras entidades o entidades defensoras del laicismo como Madrid Laica, ¿no? Entonces, están haciendo un trabajo y ahí es realmente difícil engranar eso, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿quién puede coordinar esa mesa que haga una labor de mediación? Bueno, pues pensamos inmediatamente, Carlos, que es la persona más adecuada para ello. Y están realizando un trabajo muy interesante, que está a punto de terminar, vamos a ver si este nuevo periodo electoral nos deja terminarlo, ¿no?, que es elaborar una especie de protocolo de relaciones del Ayuntamiento de Madrid con las entidades religiosas, algo que no existe en la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pero un poco lo que quería contaros también, un poco anécdota, y es que necesitábamos un experto en mediación y teníamos dos opciones, o llamar a los cascos azules de Naciones Unidas o llamar a Carlos Jiménez. Entonces, bueno, preferimos llamar a Carlos, que además está haciendo un trabajo magnífico, ¿no? Y nada, Carlos, adelante. ¿Me permites, Carlos, una aclaración muy rápida? Pido perdón porque estamos 4 señores en la mesa y una señora. Que conste que he invitado a una que está en la sala, que no voy a dar su nombre para no eso, pero no ha querido estar. Se ve que no sé si le daba un poco de timidez, que también sabe algo de estas cosas. Bueno, luego a lo mejor si preguntan el coloquio la descubro. Y segunda cuestión, habrá un coloquio, por supuesto, después de la exposición de Carlos, y ya que Rafa me incita, diré que a don Julio González Campos también lo llevé a dar una conferencia y al pobre lo llevé a un salón parroquial. Es un poquito más complicado era en aquel momento que hacerlo aquí en este holgado centro asturiano. Así que dicho esto, Carlos, adelante. Vamos allá, sí. Pues venga,
Sí. Vamos allá. Pues nada, un saludo a todas vosotras, a todos y a la mesa. Muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro feliz aquí en el Centro Asturiano y luego me han emocionado las palabras de cariño. No hay cosa mejor que el cariño, el afecto, y recibirme así, pues es un placer. Vengo con mucho gusto, de verdad, con Ricardo, que buscábamos el día, porque no es fácil, pero ya estoy aquí, vamos a conversar. Muchísimas gracias por estas palabras al presidente del centro, Ricardo, por organizar todo esto, y qué alegría que esté Rafa, qué alegría que compartamos esta conversación. Sinceramente, muchas gracias por la invitación. Y yo iba precisamente a empezar con una palabra que era que quería esta noche, esta velada, sobre la diversidad cultural en España, compartir 3 cosas. Y la primera es una emoción, la segunda es una idea, y vengo con una propuesta. Yo quiero que acabemos hablando de qué hacer, no solo analizar el tema, sino la emoción es la de... Vamos a hacer un pequeño recorrido por la diversidad étnica y lingüística y religiosa y de muchos tipos de nuestro país. Y bueno, cuando uno hace eso, lo primero que siente es una satisfacción, lo que llama un profesor de nuestra materia, que es importantísimo, el profesor Charles Taylor, canadiense, le llama el orgullo de la diversidad profunda. Su frase es: solo me siento canadiense desde el orgullo de la diversidad profunda. Yo solo me siento español, no de España y esas cosas, ni arreándole a nadie con el nombre ni con la bandera, sino asumiendo toda la complejidad, toda la riqueza, todo lo variopinto de nuestra patria y de nuestras patrias, ¿no? Así que vamos a hacer ese recorrido. Después quiero ver cómo se ha abordado esa diversidad a lo largo de los siglos, porque es una cosa larga. Y luego quiero hoy hablar bastante de la Constitución, porque creo que tenemos un paso gigante en el año 78. Tenemos una Constitución, en mi opinión, profundamente multicultural, de profundo reconocimiento, pero que la podemos mejorar también en este aspecto. Podemos ir a una Constitución, en mi opinión, más intercultural, no solo multi, sino inter. Vamos a expresar todo esto. Si les parece, comenzamos. Bueno, quiero comenzar, ya no necesito, por lo que ha dicho Valentín, mencionar que cuando hablamos de diversidad cultural estamos en todo momento utilizando uno de los conceptos centrales de la disciplina a la que yo me dedico, que es la antropología. Junto con la evolución y alguno más, es nuestro concepto, es la clave de la antropología, que estudiamos la diversidad humana. Tenemos ahora en el planeta, hay un censo antropológico de Nielsen, estamos en torno a los 10.000 expresiones de la humanidad. Los gitanos son una. Los gitanos, la diáspora gitana, los 10 millones de gitanos aproximadamente en Europa son una. Los vascos son otra. Así necesitaría ir hasta 9.000, ¿vale? Tuaregs y marroquíes, bereberes, árabes, todo lo que queráis mencionar, ¿no? Es una increíble diversidad. Además, estamos en plena globalización capitalista, neoliberal. Uno de los rasgos del mundo es que las culturas emergen, hay un enorme orgullo, la cultura ya no es, nunca lo fue, pero no es un Kleenex, es algo esencial en los pueblos, y hay nuevos movimientos, nuevos nacionalismos, nuevas identidades. Así que estamos en un proceso sorprendente en la historia de diversificación. No era la promesa. Los grandes tratadistas del siglo XIX, los grandes, todos ellos, liberales, marxistas, preveían un mundo muy homogéneo. El relato era muy homogéneo. Íbamos a un mundo muy industrial, muy secular, muy urbano. Y bueno, la globalización ha desvelado 2 caras. Por un lado nos une mucho, nos vincula mucho, pero la globalización diversifica. Está en marcha hasta nuevas lenguas. Ahora hay 6.400 idiomas en la Tierra y hay en marcha la emergencia de varias nuevas lenguas. Por supuesto, expresiones religiosas hay una pluralidad enorme. Entonces, España, vamos a empezar primero me voy a referir solo a lo que dice la Constitución, que dice los pueblos de España. Los pueblos de España. Es interesantísimo nuestra Constitución que se refiere al pueblo español cuando dice
La soberanía reside en el pueblo español, luego existe el pueblo español, pero luego dice varias veces los pueblos de España, es decir, los asturianos, los murcianos, los vascos, los catalanes. Eso podríamos, antropológicamente serían, vamos a ver, las mayorías. Y luego nos tenemos que referir a las minorías. Así que, desde el punto de vista de la diversidad cultural, antes de entrar en lenguas y otros elementos de la cultura, como bien ha planteado Valentín, lo primero sería, desde las costumbres, la identidad, la gastronomía, las instituciones locales, el derecho consuetudinario, lo primero, la primera imagen que tenemos en España es una pluralidad de pueblos. Y esto está reconocido en el artículo, en el preámbulo de la Constitución, dice, preámbulo, cuando proclama 6 voluntades de la nación española, dice garantizar la convivencia democrática, la nación española quiere consolidar un Estado de Derecho, dice la nación española quiere proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos. Otro, por ejemplo, el artículo 46, que es sobre patrimonio cultural, dice los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. Así que lo primero que tenemos es una mención. Bien, aquí la reflexión para el debate, para el coloquio es el siguiente. Hay textos de antropología sobre la palabra pueblo, porque es una palabra endiablada, polisémica, compleja. Por lo menos hay 4 acepciones de pueblo, 4. La primera, que la que aquí estamos tratando, es el pueblo como comunidad cultural, por ejemplo, el pueblo catalán, o povo galego, el pueblo asturiano. Es una comunidad cultural. Esa es la primera a la que yo me estoy refiriendo. Pero, bueno, esta primera tiene varias dificultades. Primero, es muy difícil de delimitar. Por ejemplo, ¿quién es el pueblo? ¿Quién pertenece a un pueblo? Por ejemplo, el pueblo vasco. ¿Son los euskaldunes? ¿Quién es el pueblo vasco? ¿Los que hablan euskera? Pues son un tercio. Son muy pocos, 20%, muy pocos. ¿Los no euskaldunes son vascos? ¿La gente de Palencia o de Toledo que lleva allí 50 años ya emigrados son vascos? ¿Quién es el pueblo vasco? Aquí nos la jugamos en este tema. Otra dificultad es el uso constante de los líderes étnicos del mundo del pueblo como algo homogéneo. Mi pueblo, porque es una afrenta contra mi pueblo. Cada vez que alguien de fuera del pueblo hace algo, por ejemplo, hay que hacer una inspección a una banca catalana, pues inmediatamente Pujol hace tiempo decía, esta es una afrenta a Cataluña, al pueblo catalán. No, es un tema de inspección bancaria, no es al pueblo catalán. Entonces, que el pueblo se utiliza, esta es una dificultad enorme para la categoría pueblo. Y luego los niveles que es, en la antropología es, sobre todo Hofstede lo ha planteado, y es que está el pueblo europeo, los pueblos de Europa, dentro de ahí está el pueblo español, dentro del pueblo español está el pueblo extremeño. Si te vas a Extremadura, una cosa es la Extremadura del sur, otra del norte. Una de las características de la diversidad cultural española es que es como las muñecas rusas. Allí donde vayas, si quieres te lo divido. Navarra me habla del Valle del Octán o de la Navarra Sur, porque una cosa es medio castellana y la otra es euskalduna, o medio francesa. Decidme cualquier lugar, Asturias, ¿vamos al occidente o al oriente? ¿Vamos a la Asturias minera o a la Asturias urbana? Molinera. Se puede ir desmembrando. Entonces, este tema es lo difícil. Dentro de un pueblo general, se puede decir la raza humana, la especie humana, hay muchas subdivisiones. Pero el problema viene de que hay una acepción territorial muy local. Esto del gran Caro Baroja hablaba del sociocentrismo de los pueblos españoles. Y es que cualquier pueblito pequeño de España tiene miles de refranes sobre el que está al lado, ¿no? Yo en mi trabajo de campo, que fue en Burgos, en Valdelaguna, yo vivía en Huerta de Abajo. Y me fui una mañana a Tolbaños de arriba. Y llegué por la mañana el día de San Roque. Ya está aquí San Roque, ya está aquí. El primer extranjero que llega al pueblo, te visten de santo, te ponen una corona, te ponen unas galletas, te ponen unas sandas, bendices al cura, a don Toribio con su tenía un parche. Y ¿tú sabes por qué tiene don Toribio un parche? Porque aquí somos trashumantes y nos íbamos todos los hombres con las orejas.
Y claro, se quedaban solo las mujeres. Pero es que aquí, don Toribio estaba con una mujer y le estaba haciendo cosas feas el cura, y ella se agachó y vino un cuervo y le arreó en el ojo y se quedó tuerto. Son todo tipo de historias contra don Toribio. Bueno, pues yo fui un San Roque en ese pueblo. Bueno, pues Tolbaños de arriba en ese pueblo se llevaba y echaba pestes de Tolbañitos de abajo. Huerta de abajo contra huerta de arriba. No me quites a las mozas, si me las quitas te llevo a la fuente. Todas esas cosas es un suceso. Bueno, ese es el pueblo en el sentido de mi pueblo, mi chico. Otro, además, el pueblo tiene un problema gordo porque tiene una acepción social, que son las clases populares. Y en España esto tiene una profundidad enorme. Yo soy el pueblo, porque este partido representa al pueblo. Nosotros, los del pueblo, la élite, la casta, nosotros los de abajo, los del pueblo, otra acepción de pueblo. Y la cuarta es la política, que es el pueblo unido jamás será vencido, candidatura de unidad popular, los populismos xenófobos, el Partido Popular. Es decir, así que cuidado con el tema cuando hablamos de España, con los pueblos de España, pero esa es la categoría del libro central de los antropólogos, se llama así, Los pueblos de España, es un tomazo donde viene cada una de las comunidades autónomas y sus pueblos, ¿no? Bien, ¿qué tenemos? Que esa diversidad de los pueblos de España con el pueblo español como sujeto de soberanía está completamente trufado de todo tipo de minorías. La más importante, que llevamos unos 550 años de cuestión gitana, es el pueblo gitano. Se han llamado a sí mismos la raza gitana, ya se llaman la etnia gitana, ahora hablan del pueblo gitano. Estamos hablando de la minoría mayor, son 600.000 a 800.000, profundos valores familiares, una mediadora gitana, la invité una vez a Toñi Carmona, y tenía 5 horas en el máster nuestro del autónomo. Y le dije, bueno, a ver, un temario maravilloso. Y yo en el descanso le dije, Toñi, no has pasado del punto 1.1. El punto 1.1 era importancia de la familia para los gitanos. Necesitó 2 horas y media para decir la importancia de la familia para el pueblo gitano. No, por supuesto que no llegó al derecho consuetudinario, a la justicia gitana, a la mediación gitana, a las bodas, pues no le dio tiempo, ¿no? Esta es una cultura poco conocida, muy marginada, pero hay también, en la antropología se han hecho tesis doctorales sobre lo que llamamos las minorías marginadas de la montaña, y eso les toca de lleno a Asturias. ¿Por qué? Porque si vamos de Galicia para el este, tendríamos en primerísimo lugar lo que queda de la influencia de los maragatos de Astorga, de León, en el Bierzo, entre el Reino de León y Galicia. Toda la historia maragatera, los carreteros, a los que Julio Llamazares le ha dedicado un libro, etc. Están los vaqueros de Alzada, del occidente de Asturias. Es una minoría, bueno, ya no es lo que era, ya no hacen la transhumancia como antes, transhumante, de todo el mundo desfilando en mayo para irse hasta octubre, de 2 pueblos, los pueblos de invierno, los pueblos de verano, las brañas, la boda vaqueira con la cama arrastrada, todavía eso se hace hoy día como fiesta vaqueira. Aquí tienen ustedes, solo les quiero decir, fíjense que es la identidad de miles de personas que sienten que son vaqueiras, algunas no lo explicitan porque han ido marginación, son minorías peyorativas, marginadas, gitano, vaqueiro, maragato, seguimos hacia Cantabria, los pasiegos, todo el Valle del Pas y otros valles, Miera, Pisueña, el norte de Burgos, por ejemplo, hay una zona pasiega que fue de transterminancia, que construyen cabañas especiales, etc. Todavía más marginal, los agotes, el agot vasco, que son, estos no son agricultores ni ganaderos, los del Valle del Baztán, los agotes son artesanos de la piedra, de la madera, de la herrería, que han sufrido ahí toda una cantidad de bichos contra los agotes, están poseídos por brujería, etc. Si nos vamos a las islas, tenemos los chuetes. Hoy día, entre 18.000 y 20.000 personas, según Baltasar Porcel en su libro, tienen apellidos chuetes. Chuete significa judío. Es decir, eres descendiente de judío y son apellidos, igual que si se dice en Asturias Acevedo o Verdasco, o todo eso estás diciendo, uy, me suena,
me suena la zona, aquí los apellidos chuetas delatan que hay un judío por medio, ¿no? Bueno, entonces ya vamos viendo que es una diversidad de muchos pueblos que históricamente se han ido constituyendo, con muchas minorías de todo tipo. Bueno, pues aquí viene, bueno, por no hablar de las culturas de las fronteras, hay subculturas en la raya portuguesa, hay subculturas en Francia, en la última novela de Almudena Grandes sobre la muga del Pirineo, esto se ve clarísimo, en fin. Andorra, como cultura propia. Y ya aquí ya viene lo que yo les quería plantear. Bueno, pues si esto estaba divertido, porque todo esto son músicas, comidas, instituciones forales, Instituto de Justicia de Aragón, el derecho consuetudinario, las capitulaciones matrimoniales, si todo esto son pueblos con derechos propios, lenguajes propios, rituales propios, súmenle los 6 millones de extranjeros que han venido a este país en los últimos 30 años. Lo que faltaba. Tenemos una característica en España, son, primero, que hemos pasado en muy poco tiempo de ser uno de los países de mayor emigración del mundo, durante 5 siglos, fuera, América, Europa, hemos pasado inmediatamente, desde los años finales de los 70 para acá, a un país de inmigración. Y como casi todo en España no lo hemos hecho así suavecito y despacito, sino que ha habido un crecimiento exponencial de la población de origen extranjero. Estamos ahora bajados por la crisis, ahora volverán muchos más, pero vamos, estamos cerca de los 6 millones, de ellos 3.600.000 extracomunitarios, es decir, no de la Unión Europea. Como ustedes saben, tenemos aquí entonces culturas que vienen residenciales de suecos y noruegos y norteamericanos y australianos y tal, en las costas, pero a eso se ha venido a sumar una migración laboral, una migración de refugio, que procede de muchas partes del mundo. Están 600.000-700.000 marroquíes, otros tantos ecuatorianos, otros tantos rumanos, chinos, pakistaníes, por todas partes de España. En estos momentos, según el Instituto Nacional de Estadística, son más de 700.000 los menores de 16 años con 1 o 2 padres extranjeros. Fíjate, nos la jugamos ahí. ¿Van a ser nuevos españoles, nuevos asturianos, o van a ser pandilleros, gente excluida? ¿Qué va a pasar con? Y el trato no está siendo de inclusión. Estamos así, pero levanta la mano, sí, adelante. Por favor, claro. Sí. Claro. Buenas tardes. Sí. Soy Miguel. Me parece muy interesante y yo desgraciadamente escucho mucha gente xenófoba que dice que esa gente tendría que marcharse, que esa gente tendría que primero que vienen aquí a quitarnos las ayudas, a quitarnos lo que es nuestro. A mí esto me preocupa muchísimo. O sea, yo creo que hay que ser más tolerante y evidentemente, pues yo siempre lo digo, ¿no? La gente que vengan aquí, que bienvenidos sean y que hagan de todo. Pero a mí me preocupa muchísimo qué está pasando con todo esto, porque en general España tiene el concepto de que vienen aquí a quitarnos lo que es nuestro, a comernos las ayudas, primero el de aquí y luego el de allí, primero lo que es de casa, o sea, el español, y luego el de fuera. ¿Qué está pasando con esto, caballero? Esto me preocupa mucho. Miguel, un momentín. Es que habíamos planteado el esquema del acto, primero la exposición de Carlos y luego abrimos el coloquio. Puedes hablar con toda libertad en el coloquio tranquilamente, ¿vale? Pero no es bueno interrumpir las exposiciones porque... Nada, No, pasa nada. Miguel, al revés. No, al revés, ya ahí queda la cosa. Ya tenemos inaugurado el coloquio, pero me alegro mucho que el planteamiento que vamos a hacer un pequeño recorrido, pero por ahí empezaremos luego el coloquio, por el tema del reto de la inmigración. De todas formas, lo aprovecho para decirte, Miguel, y a todos ustedes, que cuando estamos hablando de diversidad cultural, a nadie se nos oculta que las culturas no flotan en un limbo celestial, sino que van unidas a la política, a la economía. En este caso, acabo de decir que la inmigración extranjera incorpora nueva diversidad lingüística, religiosa, etc., a España, pero ese tema cultural de la inmigración habrá que gestionarlo teniendo en cuenta justo lo que ha dicho Miguel, que es que si no tenemos claro que son nuevos ciudadanos
que aportan a la demografía, que aportan a la economía y que tienen derechos que ejercer. Si eso no lo tenemos claro, evidentemente la moraleja es que los temas culturales se van a utilizar para dividir y no para unir. Por ahí va a ir el hilo conductor de lo que les voy a plantear. Sigamos y enseguida, Miguel, entramos. No hay nada que disculpar. Vamos enseguida a ese tema. Bueno, entonces, yo creo que ha quedado... Permítame que les dé otro brochazo. Bueno, por cierto, esa presencia de extranjeros fue la que motivó la primera modificación del artículo 11.2 de la Constitución para que pudieran votar los europeos, los comunitarios o residentes en España, ¿no? Bueno, hasta ahí, desde el ángulo de la antropología, solo hemos visto que estrictamente en cuanto a la etnicidad, a la identidad étnica, hay identificación como español, pero también como gallego o como asturiano, los pueblos de España, pero hay gente que se identifica como español y como madrileño y como gitano, y hay gente, etcétera. Es decir, ven ustedes que hay identidades múltiples, es complejo. Ahora veremos el tratamiento de esto. A ello vamos a añadir un momentito solo otro tema clave de las culturas humanas, que es la lengua. España tiene una extremada diversidad lingüística. Una lengua, por la historia española, se ha extendido a todo el territorio, no fue así durante siglos, que es el castellano, con muchísimos dialectos. Dos de ellos, el leonés y el aragonés, iban camino de ser lenguas propias, idiomas, se han quedado en dialectos del castellano, pero hay toda una variante del castellano, como son precisamente los bables, la lengua bable, los bables, el asturiano. Hay un debate enorme sobre cómo considerarlo, podemos entrar en ello, pero también todas las variantes, por ejemplo, del castúo de Extremadura, ¿no? Con su propia literatura, los dialectos canarios, hay una serie de variantes, hablas, idiomas, etcétera, dentro del gran mundo castellano, ¿no? Luego está todo el tema catalán, una lengua que en estos momentos están hablando, la comprenden 9 millones de personas, según el estudio que he consultado, y la hablan 7 millones. El catalán por sí solo sería la 7ª lengua europea en número de hablantes. Es un dato que tengo que corroborar porque me ha sorprendido mucho preparando esta charla. Está, por supuesto, el francés, el inglés, está el francés, está el italiano, está el español, pero muy poco detrás ya va el catalán, porque todos los demás son lenguas pequeñas. Es decir, la mayoría de las lenguas europeas la habla muy poca gente, el sueco, el noruego, etc. Entonces, aquí tenemos una lengua que su primer texto está, ya se habla catalán en el siglo VIII-IX, y los primeros textos son del siglo XII, uno jurídico, el Liber Judicium, está en catalán, y también un texto eclesiástico, las Homilis d'Orania, que son los comentarios del Evangelio en catalán. Esto es del siglo XII. Estamos ante una lengua, como el castellano, con 1000 años de profundidad, con una variedad. Están las lenguas catalanas, el valenciano, el balear, en Francia, llegó a extenderse a Nápoles y Sicilia, llegó en la etapa antigua a Grecia, y hay rasgos del catalán por todas partes. El gallego fue la poesía por excelencia, la lengua poética durante muchísimo tiempo. El galaico portugués es la lengua de Alfonso X el Sabio, lo hablan actualmente 2 millones. El euskera, la más antigua, es decir, la única que resistió a la romanización. Los romanos, con el latín, hicieron un proceso de enorme aculturación y de abandono de muchas lenguas previas, ibéricas y celtas, y romanizaron la península, y eso va a dar origen con el latín al castellano, al catalán, al gallego. Pero el vasco es persistente a todo eso. Es la lengua que no se romanizó. Es misterioso, no se ponen de acuerdo, hay 2 posibles orígenes, se empieza a pensar que es caucásica, no es indoeuropea, está en alza, está ya normalizada, se está en proceso de normalización. Bueno, no sé, fíjense ustedes qué país, ¿no? Hemos dicho que hay unas mayorías autóctonas en cada comunidad autónoma, que hay todo tipo de minorías territoriales y no territoriales, que hay un proceso de diversificación con la inmigración, que hay un conjunto de lenguas, 4 de ellas oficiales, ya reconocidas oficialmente, más una que se dice poco. Es oficial el aranés en el Valle de Arán,
El Estatuto de Autonomía de Cataluña concede al aranés, es cooficial con el castellano, el catalán y el aranés. Hay un territorio en el Valle de Arán que viene del Gascón, de Francia. Bueno, podríamos seguir ahí con las lenguas, pero déjenme solo que les diga un poco del caló, la lengua de los gitanos. En España la habla, es muy difícil, las estimaciones oscilan entre 65.000 y 170.000 personas. El caló es una variante de la lengua gitana de diáspora europea, que es el romaní. Bueno, les digo algunas palabras, les voy a hacer un pequeño ejercicio. Díganme si saben ustedes lo que significa viruji. Vale, aprobado. Y camelar. Esto es engañar. Camelar en los dos sentidos. Chaval. Está claro. Chola. La cabeza. Chungo. Ah, muy bien. Churumbel. Currar. ¿Cómo? Currar, trabajar. Todo eso es calor. Cetén. Gachi. Una chica, un chico. ¿Y un gachón? Un gachón. Un chico. Perdónenme esto, por favor. Giñar. Ah, esa va a ser molar. El mayor placer de Molar. Creen los chicos que son la gente joven. Me mola que cante Uri. Calor, es calor. Es calor. Pirarse. Bueno, ahora voy a subir el... cuidado, voy a subir el nivel. Veo que tengo aquí un gran asesor. No, justo, voy a subir el nivel, ahí van a fallar. Duquelas. Penas, preocupaciones, inquietudes, penas. Mis duquelas. Parné. Eso es. Pinreles. Subo el nivel. Pitingo. Presumido. Ojana, tiene más ojana. Tú tienes una ojana. Hipócrita, falso. Bueno, y podemos seguir subiendo hasta que usted dijera, de eso no tenemos ni idea. Porque es una lengua de la que sienten mucho orgullo, quieren ser reconocidos y hay muchos debates con todo eso. Bueno, síntesis para hacerles la idea que quiero lanzar y la propuesta. Hasta ahora la emoción, hasta ahora solo he querido decir, qué maravilla. El tema está que mucha gente de nuestro pueblo y de nuestros pueblos no sienten esto. Yo ante esto digo, qué bien, qué gusto. Esto es lo que disfrutamos cuando vamos por ahí a Asturias, a Galicia, nos gusta comer, oír otra lengua. Hay que celebrar la diversidad, pero no todo el mundo siente eso, porque las lenguas unas son mayoritarias, otras son minoritarias. Una es la deso-gitano, que muchas veces, por ejemplo, el calor no se ha extendido, entre otras cosas, porque es una lengua que los mayoritarios, los payos, tienen la sensación de que es para ocultar cosas. Los gitanos cuando dicen esas cosas son para ocultarse, para hacer su mala arte, no sé qué. Claro, así está la lengua gitana, ¿no? Dañada, minorizada, puteada. Bueno, entonces la síntesis son tres ideas. Primero, se puede afirmar en España que estamos ante una rica, profunda y compleja diversidad sociocultural con dimensiones étnicas, lingüísticas, religiosas, de origen y sociorraciales. Hay de todo tipo. Permítanme solo decirles que a la España que se ha identificado desgraciadamente en la etapa de la dictadura con el catolicismo, al catolicismo que tiene tantísima importancia en la historia de España y como expresión cultural, me voy a referir un momento porque en la antropología, cuando hablamos de religión, una parte, la religión tiene tres aspectos: la creencia profunda, el ritual público y la organización social. Entonces las religiones siempre tienen un componente cultural y social. El catolicismo tiene una influencia enorme en España. La cuestión está que hoy está en ascenso absoluto una enorme diversificación del país, también en lo religioso. Lo primero que hay que decir es que en todas las encuestas y estudios, las personas que contestan que no se adscriben a ninguna religión está siempre entre el 26 y el 30%. Eso es algo que no se dice. Cuando se dice que España es católica, espera, como un 50% de personas sí dicen soy católico practicante, pero no el 96% como pasa en algunos países musulmanes. Luego está totalmente en ascenso el evangelismo. Por ejemplo, volviendo al pueblo gitano, la enorme influencia de las religiones evangélicas y de la Iglesia de Filadelfia en el mundo gitano.
Esto que les estoy diciendo ha sido una auténtica revolución etnológica, ¿no? Han cambiado completamente de registro, es la principal celebración de muchos barrios, es donde cantan, se presentan, se excusan, y es impresionante. Está en auge no solo los protestantes evangélicos, sino los ortodoxos, aunque solo sea por los cientos de miles de rumanos que son ortodoxos, no católicos. Y eso está trayendo formas de resolución de conflicto, importancia de las iglesias rumanas en Madrid, etcétera, etcétera. Vienen no solo los rumanos, que son latinos, sino eslavos, los búlgaros, los rusos. Estos, la mayoría que vienen, son ortodoxos. Y luego tenemos el gran tema, los musulmanes. Musulmanes de dos grandes categorías. Está toda la diversificación religiosa musulmana por la inmigración del norte de África, del África negra, los senegaleses, gambianos, cameruneses, son musulmanes, la inmensa mayoría, y también de Oriente Medio. Tenemos 3 zonas enormes de árabes y bereberes musulmanes, pero además está todo el fenómeno impresionante sociológico de los conversos, españoles conversos. Se firmó en el año 92 acuerdos, 3 leyes del Estado de cooperación con las entidades religiosas desde el año 92. Entonces, por eso les decía, como primer punto, esa extrema diversidad cultural, lingüística, religiosa, de orígenes nacionales, racial, etc., ¿no? Segunda síntesis. Buena parte de esa diversidad española responde a una larga historia. Esto no es una cuestión de un decreto del gobierno ni de lo que vaya a hacer el próximo día, el próximo que entre en la Moncloa. Este es un tema que pesa, por lo menos pesa con 2000 años. Es profundo. Esto de nuestro país no solo es un país de diversidad profunda histórica, es su rasgo, sino que además va en ascenso. Cada vez somos más diversos. Ya voy a plantearles la pregunta de esta noche es, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque esto o lo gestionamos bien o vamos a tener, y estamos teniendo, problemas considerables. Y hay fórmulas y hay cosas muy importantes que les voy a plantear, ¿no? Bueno, yo aquí ya para ir haciendo breve el cuento les diría, ¿qué hemos hecho en España? ¿Qué sensación tienen ustedes? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues yo me fascina un libro de Max Out, de este exiliado español de origen alemán, que tiene un libro que en la izquierda que escribe lo bueno y en la derecha lo malo. Es un libro con 2 páginas, ¿no? Si uno mira la historia de forma negativa, le voy a amargar la noche, ¿eh? Solo le enumero. ¿Qué hemos hecho? Pogrom y campañas antijudías por todo lo alto. Expulsión de los musulmanes y judíos en el 92, 1492. Pragmáticas reales ignominiosas contra los gitanos durante 3 siglos. Justificaciones bárbaras e injustas de la conquista y colonización de América, por ejemplo, Ginés de Sepúlveda, negándole hasta el alma a los indios. Desarrolla y actuaciones de santo oficio absolutamente crueles, entre otras cosas contra las mujeres, acusándolas de brujas, con miles de ellas ajusticiadas, no solo los hombres. Negación, prohibición y persecución de las lenguas no castellanas, hasta la ignominia, hasta aquella forma de entrar en Barcelona el ejército de Franco. Aquí se habla la lengua del imperio. Así se entró. Esas cosas se pagan caro. Identificación del Estado con el catolicismo en el nacionalcatolicismo, todavía con muchas secuelas. Criminalización y represión de las confesiones religiosas no católicas. Lean ustedes El hereje de Miguel de Delibes, si no lo han leído, y llorarán como yo. Llorarán como yo. En España ser protestante y llorarán. Fíjense cómo se torturaba una persona que solo era erasmista. Menos, qué pena que no hubo erasmismo en España. Qué pena, qué oportunidad. Predominio y hegemonía durante el siglo de la homofobia. Estamos hablando aquí en Chueca. Ha sido un país absolutamente homófobo, machista, brutal. Todo eso, siglos de intolerancia política. Es de derechas, es de izquierdas, es un rojo, es un... Entonces, tenemos un país que tiene una página izquierda, yo me preocupa. Pero es que hay otro país. Es que tenemos una España, situaciones de aceptación y convivencia en la España de las 3 culturas absolutamente maravillosas en la Edad Media. No hay que idealizarla, pero fueron impresionantes. Cuando el médico del rey era judío, cuando su asesor era musulmán, y aquí no pasaba nada. Tratadistas y estudiosos llenos de comprensión y defensa de la diversidad. El propio Jovellanos y su liberalismo, por ejemplo.
cronistas de América absolutamente defensores de los indios, Fray Bernardino de Sahagún, Bartolomé de las Casas, Vasco de Quiroga. Respeto absoluto a la España musulmana y fascinación por el Islam. Tenemos una escuela de arabistas en España maravillosa, igual con la España judía. Todo hay que volver al legado de la institución libre de enseñanza, hay que hacer un ciclo, Ricardo, sobre los institucionistas, Francisco Giner de los Ríos, Bartolomé Cosillo. Hay que hacer un homenaje a lo que se hizo en la Segunda República de respeto por las culturas populares, yendo a los pueblos, de teatro popular, de la barraca. Tenemos un país que ha hecho grandes cosas de encuentro cultural y de respeto. Ese hay que emularlo y el otro hay que superarlo. Y ya, yo creo que aquí lo que ya les quería plantear es qué enseñanzas, qué aprendizajes, qué conclusiones podemos extraer. Yo creo que son dos. Primera, que ese predominio que ha habido en la historia española de la exclusión pesa en el presente. Pesa en el presente. Se nota en las mentalidades, en la falta de habilidades en el trato con el diferente, en la intolerancia se nota. Pero, por otro lado, tenemos una riquísima trayectoria de actitudes positivas, instituciones de la sociedad civil completamente abiertas, políticas públicas y aportes intelectuales. Tenemos un bagaje muy positivo. Bien, yo creo, y la propuesta que les voy a hacer es la siguiente. Desde el punto de vista, y voy cerrando, desde el punto de vista de la diversidad cultural española, que he tratado solamente de decirles que es profunda, que es rica, que es compleja, a mí me parece que la Constitución del 78, la he analizado para esta conferencia otra vez, porque soy un admirador en este punto, es un paso absolutamente gigantesco. Yo soy un defensor a ultranza de la Constitución del 78 y por eso mismo quiero que se mejore y se reforme. La Constitución tiene un reconocimiento impresionante de los hechos diferenciales. Es una Constitución multiculturalista. Es una Constitución que reconoce las nacionalidades y regiones. Este debate ahora sobre la España plurinacional, que es muy potente, ya está. Solo hace falta ponernos de acuerdo en el asunto, que ya es tela. Pero ya está que el pueblo español está constituido por nacionalidades y regiones. Es el derecho constitucional. Bien, desde entonces ha habido políticas de pluralismo e inmersión lingüística. Se han modificado los proyectos curriculares educativos para adaptarlos a la diversidad de los colegios. Hay un reconocimiento profundo de la pluralidad religiosa, con la ley de libertad religiosa. Ha habido departamentos como Pluralismo y Convivencia que hacen una magnífica labor. Es decir, estamos por todas partes con una actuación tras la Constitución enorme. ¿Qué ocurre? Pues, y aquí viene la propuesta que yo les quería hacer. Hasta ahora solo les he querido transmitir una emoción y una idea. La emoción es esta, creo que tenemos que transmitir un orgullo, una satisfacción por vivir en un país diverso. El problema es que cuando hay situaciones de desigualdad económica, de explotación laboral, por ejemplo con los inmigrantes, con la gente pobre, con la gente desempleada, los conservadores, los opresores, utilizan la diversidad cultural para dividirnos. Este es el problema. Las culturas son objeto de manipulación, no de encuentro, Ricardo, como tú decías, no de qué bien, qué bien. Entonces, ¿cuál es la fórmula? A ver, aquí necesito, le voy a hablar con mucha sinceridad y no me es fácil, ¿eh? Y les digo ya por dónde veo yo la salida y discutimos. Y es lo siguiente, vamos a ver, ¿qué se puede hacer? 1, 2, 3 cosas. En el mundo, no en España, hay 3 posibilidades. Escojan. La exclusión o la inclusión. La exclusión se compone de, y es lo que ha predominado, y hay muchísimo en el mundo actualmente, y está en alza con el populismo xenófobo de derecha, y ahora ya explícitamente con la ultraderecha en España. ¿Qué es? La exclusión es poner
Unos son más que otros, unos sí, otros no, y ahí tenemos el racismo, hay gente que es de raza inferior, según dicen algunos, la xenofobia, odio al extranjero, el antisemitismo, odio a los judíos, la islamofobia, odio al musulmán. ¿Qué tienen en común todas estas formas de exclusión? El odio. ¿Qué tenemos que desarrollar en este foro de integración social? Hay que hacer alguna sesión, Ricardo, sobre los delitos de odio, la jurisprudencia sobre el odio, porque Europa ahí está legislando. Tenemos que oponernos a todas las formas de odio. Esa es la vía que no podemos ir. Les parecerán solo palabras, pero hay en marcha operaciones de exclusión. Es decir, unos sí, otros no. Eso hasta ahora estaba contenido en España por un factor de lo joven que era la democracia, las buenas políticas municipales. Por muchos factores, hasta ahora predominaba lo políticamente correcto. Estoy hablándoles en un momento en que eso se acabó. Se acabó. Ya está. Ya surgió. Ya estaban esperando y ya está. Ya vienen unas posiciones que le van a sacar muchísimo jugo al odio al extranjero, al odio homosexual, al odio al género, al odio. Por ahí va a ir la gestión de la diversidad en el país. ¿Qué tenemos por positivo? Dos cosas. En la inclusión hay dos fórmulas. El tema es amplio, yo he escrito algún que otro libro sobre esto, y es o la asimilación, la homogeneidad o el pluralismo. Es decir, la asimilación es: aquí en España se es español. Y punto. Y por ahí van ahora a los tiros. ¿Cuál es la lengua? El español. Lo otro es una lengua particular, comunitaria, fuera. Vamos a volver a un centralismo, vamos a volver a una asimilación, a una homogeneidad. Bueno, este tema es largo, solo decirles que en la historia, en Estados Unidos, en Francia, esta posición tiene un aspecto bueno, y es, hombre, al que viene de fuera hay que ayudarle a incorporarse a la cultura que le recibe, es claro. Si alguien llega a Asturias, conviene que se le facilite el acceso a Asturias, el conocimiento de la cultura, por supuesto. Cierta asimilación y cierta homogeneidad es buena. Ahora bien, lo que está resultando exitoso en el mundo es la idea pluralista. Les he dicho, racismo, no. Asimilación va a fracasar. Si alguien está, no digo en la sala, que usted seguro que no, pero por ahí hay mucha gente que lo que está pidiendo es, allí donde fuere, a lo que vieres. El inmigrante tiene que hablar la lengua tal, no hay por qué dar en las clases la lengua de origen de los niños, etc. Van por ahí, pues simplemente hay que decirles que vamos a fracasar, porque le va a pasar como en Francia. En Francia, constitucionalmente, han sido partidarios del republicanismo francés, de la asimilación. En Francia no se reconoce. Lo que yo acabo de decir ahora, en Francia no es así. En Francia solo hay una cultura. La cultura pública basada en los principios de la Revolución Francesa. Y lo demás se dice son culturas minoritarias, comunitarias, particulares, regionales. Pero no son como en España pueblos, nacionalidades. No, no. Es otro. Francia se ha metido en un callejón ahora mismo muy complejo. Tiene una organización del Estado muy de Estado centralista, homogéneo, y tiene una diversidad enorme. Este es un tema gordo en Francia. Entonces la asimilación no es una buena vía. ¿Qué nos queda? Pluralismo democrático, que es, por hacerlo sencillo, son dos principios iguales y diferentes. La clave del buen manejo pacífico y democrático en España de la diversidad, la clave es que haya políticas de igualdad. Mientras en España haya lo que está habiendo, una enorme polarización social, una cantidad de gente viviendo fatal, una desigualdad, etc., eso va a hacer que no se pueda gestionar bien el respeto y la diversidad. Hace falta políticas de igualdad económica, de igualdad de género, de igualdad de trato, de igualdad con los discapacitados, con la diversidad funcional. No sé si lo estoy transmitiendo bien, pero curiosamente la buena gestión de la diversidad no es solo el Instituto Cervantes, los centros culturales, que también, no, es un país donde no haya un extremo de polarización, porque en ese extremo la gente se divide y las diferencias no se respetan. No sé si lo estoy logrando explicar bien. Entonces, en este sentido, yo las propuestas que había apuntado aquí son las siguientes. Primera,
Lograr un acuerdo, son muy modestas, seguro estoy equivocado, pero como aquí somos muchos, entre todos lo discutimos. A mí se me ha ocurrido. Primero, creo que hace falta un acuerdo de Estado y de las tres administraciones y de las fuerzas políticas sobre gestión positiva de la diversidad profunda. Situar en la agenda política y pública este reto y oportunidad. Perdónenme que hoy día esto suena a utopía, pero por eso lo digo con más fuerza que nunca. Cuando yo preparaba esto, a medida que pasan los días, esto está más lejano. Pero o hay un acuerdo de Estado sobre esto que estamos planteando, y es que en España la diversidad se celebra, la diversidad se gestiona, la diversidad se reconoce, etc., o nos va a ir mal. Segundo, reforma de la Constitución. A mí la intuición, Rafa, aquí es, para hacer leyes sencillas, me intuyo que uno de los aspectos de la reforma de la Constitución que tenemos que conseguir en España, que hay varios puntos importantes, es pasar de una Constitución multiculturalista a una intercultural. ¿Dónde está la diferencia? En que se definan mejor los aspectos comunes y compartidos, en el compromiso del Estado para fomentar la interacción, la relación, el encuentro, en el desarrollo de las actuales políticas lingüísticas como patrimonio común. Les pongo un ejemplo. Es increíble que en España, en todas las escuelas de España, no haya un libro con 400 frases claves en las 4 lenguas. Pero ¿cómo puede ser que en este país no sepamos saludar en las lenguas oficiales? Pero es que el problema es, no, el catalán, que lo hablen ellos. No se puede hacer eso. Un chico catalán de Palafrugell no tiene pero ni idea de quién es Antonio Machado. Y el chaval que está en Almería se le dice Rosalía Castro y abre la boca, porque hay un localismo. Hemos convertido la diferencia en diferencialismo. Hay un exceso de diferencialismo. ¿Cuáles son los aspectos que compartimos? Yo creo que los retos que ahora hay en España, sobre todo la cuestión catalana, son una oportunidad para, que no es fácil, redefinir la identidad española como una identidad plural, pero positiva, pero hace falta ver qué un aspecto común es ese, es decir, si todo español o española sintiera, como lo siento yo, como patrimonio propio el conjunto, voy a poner el ejemplo de las lenguas, nos iría mejor. A mí me encanta decir nire aitaren etzea defendituko dut, otso en contra, justiciar en contra. Me gusta decir, defenderé la casa de mi padre contra los lobos, contra la injusticia. Y lo digo en euskera, me encanta recitar en catalán. Pero creo que le gusta a mucha gente. Pero esto no se enseña. No hay viajes del inserso de jóvenes para pasarse 3 semanas en otra cultura. Organizamos viajes del inserso para que los mayores vayamos a otro sitio, pero no para que... Entonces, programas interculturales de interacción, de conocimiento. Creo que hay que... En fin, perdónenme que no lo tenga claro, pero estoy seguro que ustedes tampoco. Y si no, díganmelo, yo me voy esta noche con la solución. Ustedes díganme lo que hay que hacer. Yo lo que digo es darle un tono intercultural, no solo multi, que ya lo tenemos, sino definirlo como todos los españoles y españolas se sienten orgullosos de orgullo del tal, patrimonio común, proyectos de lenguas, de aprendizaje de las lenguas, de las artes, etc. Tercero, potenciar planes, programas, políticas y proyectos de encuentro intercultural, he dicho algunos. 4. Construir participativamente en las escuelas de España un tronco común de diversidad, convivencia e interculturalidad. Que hubiera un módulo común en todas las escuelas. Esto no hay en Canadá, por ejemplo. Lo hubo en Holanda. Ya no, pero lo hubo en Holanda. Es que no, hay un kit básico que todo el niño y niña de 6 a 10 años pasa por ello y se llama la diversidad profunda que aquí estamos diciendo, hecha currículum escolar. 5. Promover el patrimonio común lingüístico. 6. Avanzar en la laicidad y no confesionalidad del Estado en materia religiosa, a lo que se ha referido Rafa, y estamos tratando de que Madrid saque un documento dentro del Plan de Derechos Humanos. 7. Abordar la convivencia social e intercultural desde una perspectiva comunitaria en los barrios. Darle al barrio, a tu barrio de Gijón, ese es el lugar donde se convive. Ahí es donde hay que trabajar la diversidad. Ahí, en el barrio, en lo convivencial, en lo pequeño. Y 8. y último, mucha mediación. Fomentar la mediación, la resolución de conflictos,
fomentar proyectos como tiene, este es uno de los temas que más le gusta a la alcaldesa de Madrid, mediación entre pares. En todas las escuelas españolas, los niños, niñas deberían saber negociar, mediar, etc. Y hay muy buenos programas de mediación entre pares. ¿Por qué? Porque vamos a una sociedad muy compleja, muy diversa, en la que o formamos en las virtudes democráticas del pluralismo, del respeto, de la negociación, o las diferencias no solo las tenemos para disfrutarlas, nos pueden acabar enfrentando. En ese sentido, la diversidad cultural española es una gran oportunidad, pero también tiene el riesgo de dividirnos entre identidades, tú eres tal, yo soy cual, por pueblos, etc. Bueno, pues esto es lo que yo les quería transmitir. Acabo en lo que empecé, la emoción de vivir esto. Yo me siento muy contento con mi país, pero tenemos que trasladar este gusto, que no solo es turístico y en verano, no solo es de la comida y la música, es lo que dice el profesor Taylor, orgullo de la diversidad profunda de mi país. Yo la quiero toda entera, toda, pero hace falta sentirla entera. No mi pueblo, mi región, porque entonces tiene un factor desagregador enorme. Muchas gracias. Pero vamos a ver ahora Miguel, ahora seguimos con los inmigrantes. Vamos allá. Miguel, adelante. Venga, ahora sí. Bueno, la pregunta que me estaba refiriendo al principio, no sé si vais por ahí, porque hemos tocado muchos temas, y de seguir todo con total, para no perderme, era que yo tengo mucha gente, muchos amigos, tengo amigos de varias ideologías políticas, yo soy un hombre de izquierdas, me considero, tengo mis prejuicios también a veces, que está mal, y algún día espero romper con eso, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo discuto mucho porque siempre, pues eso, ¿no? Que en España, bueno, los españoles nos vienen aquí a quitar las ayudas, esto porque vienen aquí a aprovecharse y luego vienen aquí porque saben que les damos ayudas y nos comen lo que es nuestro, todo ese tipo de cosas que dice la gente, ¿no? Y yo pienso que, vamos a ver, si tú estuvieras en un país, que estuvieras en guerra, o estuvieras pasando calamidad y quieres venir a España o a otro lugar, pues también tendrías que hacerlo. Entonces, pues siempre estamos debatiendo de eso, ¿no? Discutiendo y tal. Entonces, yo no sé, yo la pregunta es, ¿qué está pasando y qué forma? Porque luego son gente muy cerrada que tú más les dices y ellos más te dicen a ti, y al final digo, mira, pues es el tema porque al final vamos a acabar matando, metafóricamente hablando, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué la gente tiene ese pensamiento tan retrógrado y tan cerrado, ¿no? con este tipo de cosas? En fin, ¿qué está pasando? Pregunto yo. ¿Por qué? Me gustaría comentarlo, si pueden, sí, o vosotros sí. ¿Prefieres varias preguntas o prefieres contestar una por una? Las dos cosas. Vamos con la de Miguel y luego un turno. Pero es que nos ha dicho, como lo ha dicho antes, ¿no? Vamos a ver este tema, porque aquí está todo el... Yo veo lo siguiente, es decir, vamos a ver qué personas hay. Primero, con algunas personas, Miguel, es mejor no discutir. Porque cuando están haciendo eso, hay una minoría, pero esta minoría lo hacen porque les llevan un principio ideológico de rechazo, de odio, de dominio, de opresión. Yo ahí no pierdo tiempo. Luego hay personas que, aun teniendo esa ideología muy conservadora, muy xenófoba, etc., pero es que están perdidas, es decir, opinan porque no están informadas, y a ellas se les puede decir lo siguiente. Mira, hace falta, lo que pasa no logramos que la televisión, los medios de comunicación, esto lo digan. Yo conozco por lo menos 4 estudios en España que han hecho los siguientes cálculos. Lo que los inmigrantes reciben por servicios educativos, servicios sociales, servicios sanitarios, y lo que aportan, ¿vale? Mira, el estudio que menos proporción da es el mío, sobre el estudio colombiano, que son 2,6 veces aportan más los inmigrantes al estado de bienestar de lo que reciben. Eso no lo sabe la población. El más fiable de todos es, de dónde viene, es el de la Comunidad de Madrid, de una consejera completamente conservadora que mandó a hacer un estudio y le salió lo siguiente. El 1.000.000 de personas extranjeras de Madrid aporta 12 veces más, texto de la Comunidad de Madrid, 12 veces más al estado de bienestar de lo que reciben. Es decir, lo que no sabe la gente
Lo que no sabe la gente es que las migraciones son un factor de desarrollo aquí y fuera. Lo son por, enumero, primero, bendita migración para la demografía. Estamos en un país que va a ser el Japón de Europa dentro de poco. Es un país envejecido. La migración es una contribución demográfica ineludible. Segundo, se aportan enormemente a la economía porque gracias a la migración hay sectores de la economía que funcionan, lo cual, por cierto, beneficia mucho a los autóctonos. Yo podría seguir con la contribución fiscal, el superávit de la seguridad social y lo que... Podría seguir por ahí. Lo que quisiera decir, Miguel, es que no sabe la gente, es decir, que hay muy poca información, muy poca pedagogía y se aprovecha de la debilidad de los emigrantes. Yo siempre les digo, disculpa, yo siempre les digo que, perdón, y estas personas vienen y son mano de obra barata relativamente para el empresario y hacen muchas veces lo que no quiere hacer el españolito. Que se vaya al campo el españolito y que se ponga, que los haga también, por supuesto, pero... los jóvenes de ahora, madre mía, disculpa. Sí, no. Ha habido tal desarrollo en los años 70, 80. Mis hijos, yo tengo 4 hijos, cuando me hablan de estos temas les digo, ¿queréis ir a Huelva donde veraneamos nosotros? ¿Queréis coger fresa en el convenio del campo? No tengo ni un solo estudiante en la universidad, yo doy clase de migración en la universidad, les pregunto constantemente, ¿quién quiere ir a tal cosa? Hay sectores enormes. No, que menos mal, la gente tiene ya unos estudios y una cualificación y no está dispuesta a hacer eso. Lo que pasa es que hay gente que hay muy poca pedagogía, muy poca información sobre todo esto. Yo creo que hay que ganarnos a aquellos españoles que están con dudas. Aquí yo veo, hay una minoría muy recalcitrante con la que viene a hacer, estamos otra minoría completamente tolerante que estamos por la labor de la inclusión. La batalla está en un 50 o 60% intermedio de gente que no tiene buena información, que no hay que llamarle racista ni xenófobo, hay que dialogar, explicar, publicar, decir las cosas. Hay gente que piensa, es que las viviendas se lo están dando todas a los emigrantes. Sí. Bueno, pues hemos puesto en marcha, te digo una cosa que ya está en marcha, en lo que se llaman las estrategias antirrumores. Empezó en Barcelona y ya está en Madrid. Y es, cada vez que se dice eso, la persona que lleva vivienda social, el técnico tal, coge y ponen en internet los datos. Porque es un bulo. Porque es un bulo. Se da toda la vida a los inmigrantes. Se dice, ¿dónde? ¿Cuándo? Tal. No, bueno, yo me quería decir, lo que pasa es que la persona que dice eso está sufriendo mucho. Es que el problema es de desigualdad. El problema es que esa persona tiene 2 hijos, uno no ha trabajado nunca, el otro no se puede ir de casa, vive en una casa pequeña, y entonces le viene muy bien que alguien le diga, lo que a ti te pasa, te lo voy a explicar yo, la culpa la tienen los moros. Y esa persona, pues, sin información ninguna, cae en la trampa de decir, pues sí, pues será eso, serán los moros. Pero claro, cuando decimos los que nos dedicamos a esto, oye, ¿dónde se ha dado vivienda para inmigrantes? Dímelo. Bueno, eso se dice, eso es un rumor. Y estamos desarrollando políticas que se llaman antirrumores. ¿Qué hay más palabras? Vamos allá. Caballero, y luego Asunción, y luego la señora Morada. Adelante, por favor. Caballero, que ha levantado la mano. Yo, sí. Hola, buenas, yo soy José Corchete, soy hijo de inmigrantes. Mis padres emigraron a Bruselas en los años 60 y bueno, he vivido unas situaciones allí de xenofobia y de rechazo también, ¿no? Un poco parecidas a las que están ocurriendo aquí ahora. Un poco más alto, Corcho. A ver, que estoy un poco ronco, Ricardo. Está casado. A ver, te digo, yo soy hijo de migrantes. Mis padres emigraron en los años 60 a Europa de los valles mineros de Asturias, ¿no? Por la mala situación, etc. Bueno, quiero decir que yo he vivido situaciones de rechazo y de xenofobia allí ya hace tantos años, en los años 60, muy parecidas a las que se están dando aquí ahora. Con esto quiero decirle que yo creo que la historia desgraciadamente se repite, ¿no? Pero hay una cuestión que sí le quisiera preguntar, una duda que tengo sobre todo este fenómeno de los movimientos humanos y tal. ¿Usted no piensa que muchas veces muchos movimientos migratorios a lo largo de la historia, ¿no? Remontándonos incluso a la antigüedad, si se dieron muchas veces a causa de situaciones de pobreza de esos pueblos, ¿no? Que buscaban mejorar su forma de vida, ¿no? Por distintas razones, por cambios climáticos, por sequías, en fin, por muchas razones.
Pero yo pienso particularmente que hoy en día gran parte de los movimientos migratorios que se están dando en el mundo son por situaciones de abuso que se está cometiendo y de explotación en estos pueblos, ¿no? Y que la misma sociedad occidental, por llamarle de alguna manera, Estados Unidos, la OTAN, etcétera, estamos provocando pobreza en determinadas zonas o provocando guerras que están provocando unas diásporas, pues por ejemplo, el último caso de Siria, que se demostró que era bastante engañoso, que los medios de comunicación no informan muchas veces objetivamente, y que luego, desgraciadamente, los mismos que critican y que más críticos son con los emigrantes, están influidos por sectores que son los que están promoviendo la explotación y estas falsas guerras y tal en estos países. ¿No piensa usted que es un poco, muy resumida y muy simple en mi análisis, la situación actual en el mundo? Ahora enseguida lo vemos, sí, vamos a ver más palabras. Asunción. Ahora lo vemos. Son no dos preguntas, pero son dos reflexiones. Una al señor que acaba de intervenir y decirle que me ha encantado oírle la exposición que ha hecho respecto a las lenguas y los dialectos. Los que estudiamos con el profesor Lapesa en la Complutense, nos hizo una diferencia muy importante respecto a las lenguas y a los dialectos. Simplemente hablaba del castellano, del catalán, del gallego y luego del rumano, el logudorés, el otro... El resto eran dialectos. Los dialectos, yo lamento tener que decirlo, en el centro asturiano, pero no era el bable, el aragonés, incluso el panocho de Murcia. Entonces, este señor lo ha definido muy bien y yo me alegro porque hoy se consideran lenguas esos otros dialectos que no lo son, son lenguas y dialectos. Simplemente decírselo a este señor. Y lo segundo, yo sé de poco, pero de educación un poquito. Entonces, respecto a la acogida de los alumnos inmigrantes en los centros, sí tengo que decir que respecto a la lengua, en la mayoría de los centros públicos se les acoge bastante bien. Existen lo que se llaman las aulas de bienvenida, de las que yo he colaborado mucho, señor. Y entonces los alumnos reciben la mayoría de ellos, un curso entero de lengua castellana. Los chinos reciben 2 cursos enteros para que aprendan la lengua castellana. Quiere decir que en los centros públicos, por lo que a mí respecta, y he tenido que intervenir bastante en ello, yo he sido inspectora de educación y he colaborado muchísimo a que esos alumnos en los centros públicos tuvieran una enseñanza del castellano. Entonces, por lo menos han tenido un curso entero, los rumanos, los búlgaros, en lengua castellana. Entonces, simplemente eso, que yo he hecho lo que he podido y supongo que ahora también lo harán, porque sí le quiero decir que había una dotación muy grande en la Comunidad de Madrid para esas aulas de bienvenida. Ahora no sé si porque yo ya llevo unos años jubilada, pero yo he colaborado mucho en que estos alumnos aprendieran el castellano. Nada más.
Gracias. Gracias. Me parece que la señora por aquí delante, por favor. Sí, yo quería comentar no sé si es un fenómeno o no sé si es una anécdota porque no sé el alcance que tiene y eso es parte por lo que me gustaría comentarlo, de un fenómeno que se está dando. Yo esto lo he compartido a raíz de que mi hija me lo ha comentado en redes sociales, que es donde ella lo ha vivido y lo ha compartido conmigo. Yo personalmente no lo he vivido. Es un fenómeno que por lo visto se está dando de personas que no aceptan que otros se acerquen a sus características. Es que no sé qué nomenclatura utilizar. Lo pondré en concreto con un ejemplo. La cantante esta que ha adquirido fama bastante meteórica, Rosalía, no es gitana y sin embargo canta cosas que podrían ser cantadas por personas gitanas y parece ser que esto no gusta en la comunidad gitana porque ella no es gitana. Entonces no sé demasiado del tema, pero me llamó mucho la atención, le llaman de inapropiación. Apropiación cultural. Apropiación cultural. Sí, apropiacionismo, sí. Entonces me parece que es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención porque precisamente si alguien se acercara a mi cultura yo lo viviría positivamente, creo, no lo sé. Entonces quería simplemente ponerlo de relieve como un fenómeno que no sé el alcance que tiene, pero que me interesa. Gracias. Y vamos a pasar a esta última pregunta, al menos de momento, y ya la respuesta. Agradecer la exposición, que me encanta lo que ha dicho, que se siente orgulloso de la diversidad profunda de su país, que mi tercer apellido es Montoya y espero que sea gitano, de verdad, me siento muy orgullosa de eso. Y solamente apuntar que yo sí que me dedico a la docencia recientemente y que había aulas de enlace en la Comunidad de Madrid, pero ya no las hay prácticamente. Entonces tú te puedes encontrar en un aula, sobre todo en la escuela pública, en la que de pronto vienen varios niños, un chino, un polaco, un ucraniano, no sé qué, y tú haces allí lo que puedes con lo que tienes. Pues que hay tantos recortes, pues esas aulas ya no están en funcionamiento, puede que haya algunas, pero son muy excepcionales. Nada más que eso. Bueno, y que en la escuela también, como la Comunidad de Madrid apuesta por la concertada, pues generalmente ellos hacen una especie de números clausus y todos esos alumnos de diferentes culturas y diferentes idiomas los envían a la pública, con lo cual la colapsan y la igualdad de oportunidades está un poquito en entredicho. Gracias. Yo por aportar conozco un colegio donde la educación es del 97%. Me gustaría hacerle una pregunta. Colegios con el 97% de inmigrantes o hijos de inmigrantes ya. Y bueno, algunos puede ser que hayan nacido aquí, porque no me sé el detalle, pero en el colegio están catalogados como inmigrantes y son del 97% de... Tiro, muy breve, por favor. Sí, no, nada más que preguntar. ¿Seríamos capaces los españoles hacer una constitución nueva? Es la pregunta del millón. ¿Habría capacidad? Oye, yo al final quería hacer una cuestión teórica, pero al final, pues yo luego también. Claro, vamos a comentar entre todos y además varias, yo quiero... No tiene contestación. Pero lo de la constitución, Rafa tiene que hablar de esto. En esta última de la constitución, bueno, Rafa, ¿cómo lo ves? sí, porque es una cosa un poco secundaria, ¿no? Tanto con... A ver, yo, Carlos ha defendido la Constitución del 78 con vehemencia. Yo creo que el problema de la Constitución del 78 no es... No sé si soy capaz de explicarlo fácil a estas horas, ¿eh? El problema de la Constitución del 78 no es el texto en sí del 78, sino la forma como se ha interpretado y desarrollado por los diferentes poderes públicos en estos 40 años. Y lo que creo es que hoy la Constitución del 78 es peor que en el año 1978. claro. Es decir, que la Constitución del 78, que es el resultado de un, digamos, de un pacto desigual de fuerzas, etc., pero tenía una serie de instrumentos de apertura, ese reconocimiento a los pueblos, a las nacionalidades, a las regiones, este artículo, ¿no?, que a veces hay gente que cuando se lo dice sin decirle que es de la Constitución, se cree que es de la Constitución rusa, ¿no? Hay un artículo que dice algo así como que toda la riqueza del país está subordinada al interés general. Sí. Es decir, que contenía una serie de elementos de Y apertura. soviética, no digas
contenía unos artículos, unos instrumentos de apertura de derechos y de garantías y de libertades que, sin embargo, se han ido cercenando por los poderes públicos, por la acción de los tribunales, por la acción del gobierno, por la acción del legislador, y esto ha provocado que hoy, digamos, la Constitución de 78 ha envejecido mal. Y yo creo que sí es necesario llevar a cabo una profunda reforma integral de su contenido. No solo por el tema catalán, también por la cuestión territorial, porque efectivamente hay que dar una salida a la federalidad que está detrás del Estado español, la cuestión social, es decir, no puede ser que haya un texto constitucional que garantice el derecho a la vivienda y después se produzcan desahucios. Es decir, aquí hay lo que en derecho llamamos una antinomia, una contradicción y que hay que resolver, ¿no? Y esto porque el tema de los derechos sociales habría que garantizarlo mejor, hay que reconocer la diversidad y hay que reconocer la cuestión del género. O sea que la Constitución necesita una reforma total y existe un procedimiento para ello. Ahora bien, el momento político actual no es bueno para hacer una reforma de la Constitución, porque podría dar lugar a un texto todavía peor que el que actualmente tenemos. O sea que yo creo que es necesario hacerlo, pero no es la coyuntura política adecuada para ello. Es un poco la conclusión que salgo a su ¿Puedo Sí, claro, y luego Valentín también. Sí, tengo mucho interés que Carlos conteste a lo que se ha Tienes abierto el micrófono. Que digo que tengo mucho interés a que Carlos conteste a lo que se ha preguntado, pero en todo caso, si quería decir una cosa, no veo. Sí, ahí lo tienes. Que no lo vea es completamente lógico, pero... A ver, oye, pero no suena, ¿eh? Pero se te oye. No se ve, no. Tira. A ver, hay un tema teórico, Carlos, siento que sea teórico, pero que puede dar luz también. Yo soy un amante profundo, me ha encantado cuando has dicho hay que celebrar la diversidad, ¿no? Soy un amante profundo de las identidades, es decir, de que cada pueblo desarrolle su identidad, su cultura, su idiosincrasia, luego nos encontramos en la diversidad, luego nos encontramos. Entonces, tú has hablado de fenómenos como la asimilación, ese fracaso en Francia terrible, se ve perfectamente cuando tú vas a un barrio marroquí, aquello no tiene nada que ver con la Francia francesa, es decir, hay unas diferencias tremendas, ¿no? Entonces, no sé si tenemos un termómetro para decir cómo equilibramos el proceso entre respeto a la identidad, que me parecen respetables todas las identidades, y potenciación de la interculturalidad como lugar de encuentro, ¿no? Esa es un poco, digo, mi obsesión un poco teórica de la cuestión, ¿no? Y ya, como habéis lanzado la cosa, yo considero, voy a usar una frase de mi formación política, que el régimen del 78 está en crisis. Pero sin embargo comparto con Carlos que hay enormes avances en la Constitución del 78. Como decía Rafa, mejor en el 78, avances más cualificados en el 78 que ahora, pero en todo caso que hay avances en el fue mi segunda posibilidad de votar la Constitución del 78 y la voté y me siento orgulloso de haberla votado, porque en aquel momento emocionalmente y también racionalmente era un paso adelante importantísimo, relevante. Pero efectivamente creo que hay que valorar muy bien los momentos. Ahora mismo hay una situación de retroceso, tú lo has dicho, Carlos, y me parece que hay que medir muy bien. Lo ideal sería ir hacia un proceso constituyente, porque hay cuestiones que no se resuelven en la Constitución del 78 y que una mera reforma podría dejarlas demasiado consolidadas todavía. Y no voy a decir cuáles porque estamos en el Salón Príncipe de Asturias, pero una de ellas. Pero en todo caso hay que elegir el momento. Y en ese sentido, pero desde luego, el momento en que no podamos perder lo esencial de lo que hemos ganado. Bueno, ya no quiero enrollarme más, quiero oíros a vosotros. Sí, Valentín. A ver si te oye el micrófono, porque a mí... Si lo siento, si... Ricardo, ¿cuál es que lo tenéis apagado? No, pero se oía bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tengo voz de predicador. Bueno, vamos a ver, nosotros
en este mismo salón organizamos en el mes de diciembre un acto para, de alguna manera, celebrar la Constitución del 78. Eso por un lado, pero voy a referirme a esto que ha dicho Ricardo sobre la identidad. Por ejemplo, somos asturianos, ¿no? Es un centro asturiano, defiende su identidad. Cultivamos nuestras raíces, creemos que es importante tomar posesión de un terreno para crecer mejor y desde ahí brindarnos a los demás. Pero el peligro de este cultivo de la identidad, de las propias raíces, es que se hipertrofien las raíces y nos asfixien. Creemos que esto ocurre en algunos nacionalismos, creo yo que sucede en algunos nacionalismos fanatizados, en algunos sentimientos de alguna manera exagerados y negativos. Por ejemplo, desde un punto de vista psicológico, defiendo, y es una idea original, todo lo original que se puede ser en este siglo XXI, tiene que ver con lo que antes comentabas, Carlos, de las identidades múltiples que defienden algunos sociólogos. Yo comprendo que lo hagan frente, como reacción, frente a la identidad única. Evidentemente eso no tiene sentido, estática y tal. Pero yo defiendo el concepto con toda la intención de identidad unidiversa, desde un punto de vista psicológico. Igual que hago en el terreno de la inteligencia, frente a esa teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, que viene desde Harvard, la inteligencia unidiversa, porque la realidad personal es unitaria, aunque compleja, aunque múltiple. Pero si no tomamos posesión de esta complejidad, al final quedamos quebrados, divididos, tiran de nosotros las circunstancias sociales, políticas, económicas, históricas de toda índole, en muchas direcciones, y el sujeto queda desmembrado. Hablo de la inteligencia unidiversa, simplemente por si tiene un valor más allá de la oficialidad del reconocimiento, que me consta que existe en algunos países de identidades nacionales varias, más allá de esto, ¿no? Por ejemplo, ahora saltamos a la pedagogía, y un pedagogo muy celebrado por todos en muchos aspectos, como Paulo Freire, yo recuerdo que decía, soy de Recife. Yo, por cierto, me voy ahora cerca de Recife, cerca de Río Grande do Norte, también en el nordeste de este gran gigante que es Brasil, ¿no? Dice, soy de Recife, por tanto soy pernambucano, del estado de Pernambuco, brasileño y ciudadano del mundo. Creo de nuevo que ese concepto, no sé si la idea es válida, de identidad unidiversa nos permite armonizar diferentes vertientes identitarias. Es absolutamente necesario. Pero si yo veo mi condición de asturiano incompatible, tengo que decirlo así, a la de ser español, pues entonces ya, ¿qué está sucediendo en mi caso? O a la de ser europeo, o si nos gusta más, la de ser cosmopolitas. Bueno, era un breve apunte que quería comentar. Sí, seguimos con este tema y comento algunas cosas que habéis preguntado o sugerido. Ese es un concepto muy potente, el de unidiversidad. Lo está trabajando mucho desde una óptica democrática Boaventura, Sousa Santos. Él es partidario de este término, para unir la unidad y la diversidad en un solo concepto, ¿no? Yo creo que aquí, Ricardo, el tema de las identidades, tal como ahora se está planteando en el mundo, vamos a un mundo con identidades múltiples. Las personas se identifican por género, por su profesión, por su región, por su nacionalidad, por su política. La cuestión es, en antropología decimos, la negociación situacional de las identidades. La cuestión es utilizar la identidad adecuada en cada momento. Por ejemplo, cuando estamos aquí ahora mismo, no sería de recibo dividirnos entre asturianos y andaluces como yo, ¿no? Sería absurdo. Aquí estamos en ciudadanos y ciudadanas preocupados por estas cuestiones. Es un foro de integración social, ¿no? Entonces, muchas veces el dominante lo que hace es tratar al otro en una identidad que no viene a cuenta, ¿no? Cuando yo recibo a un profesor en la Universidad Autónoma, es un profesor, no digo, me ha llegado hoy alguien de musulmán o porque es que es irrelevante la cuestión, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar a manejar la identidad adecuada. Yo aquí lo que quería decir es, primero, que es muy importante no darle solo relevancia a las identidades culturales.
es decir, la cultural, la religiosa, sino darle muchísima importancia a las identidades civiles, cívicas. Y yo, para mí, ahora mismo la principal que yo tengo en estos momentos, aparte de padre de familia, es que yo soy demócrata hasta las cachas. Y estoy transformando la democracia, siguiendo a John Dewey, no en un sistema político, sino en una ética personal, cotidiana, en un estilo de vida. Me identifico sobre todo, ni como sevillano, que sí, como padre también, como profesor también, como español. Yo quiero darle relevancia. ¿Por qué? Porque o el plano de la ciudadanía democrática se desarrolla, o no hay cemento para que las identidades culturales religiosas puedan ser positivamente gestionadas. Es decir, sin democracia es imposible el respeto. El respeto se da precisamente porque los interlocutores reconocen que son sujetos libres e iguales ante las leyes y en el Estado Social de Derecho, y como tal hablan. Y luego uno tiene una religión, tiene una nación, tiene lo que sea. Pero si ese marco de identidad cívico-política no funciona, si la gente no se identifica, si la gente dice, yo me salto la democracia, es que esto no tiene nada. Si no hay ese común, ¿sobre qué bases se puede unir las culturas del mundo? Es decir, ya va a depender. Luego yo también distinguiría las identidades personales de las colectivas. Yo pertenezco al pueblo tal, yo soy de tal nación. Creo que lo que tenemos que hacer, aquí me identifico yo con Miguel, las personas, vamos a llamarle de bien o de progreso, o yo iba a decir de izquierdas, vamos. A mí me parece que la izquierda o los progresistas lo que tenemos que hacer es retomar la persona, el individuo. Porque hemos hablado mucho de lo colectivo, y es fundamental, y mucho del pueblo. Y estas cuestiones, estamos hablando de comunidades. A mí lo que me interesa son individuos libres e iguales que hagan la síntesis de la identidad que quieran. Un hijo de marroquí se identificará con lo que quiera, no con lo que sus padres digan solo, no con lo que diga su pueblo, porque si no vamos a acabar arrojándonos las identidades grupales unos a otros a la cabeza. Lo importante, y estoy hablando de ciudadanas libres, reflexivas, críticas. Cuando eso está ahí, cuando la gente es así, no suele haber ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sujeto ciudadano, democrático, respetuoso. Con lo cual, el otro tendrá la identidad que quiera. Y no caerá en la trampa de aquellos que sí van a querer dividir a la sociedad. Y aquí sí tenía que decir lo siguiente, es el concepto no de universidad, sino una obsesión que yo tengo y que sigo, y es, por favor, cuando hablamos de diversidad y de diferencias, adelante, pero no las exageremos. No las exageremos. Eso se llama diferencialismo, y es, hoy día, al capitalismo globalizado, neoliberal, le interesa enormemente que el mundo esté dividido por identidades una y otra vez. Hay una tendencia a exagerar las diferenciaciones. Una cosa es el asturiano y otra cosa, hombre, Valentín, sé que somos lo mismo. Tú conocerás un poquito más la montaña de Asturias y yo mejor Jerez, ¿vale? ¿Y qué? ¿Qué más? Tampoco nos pasemos. Es que la asturianidad, porque la esencia asturiana... No, como he dicho antes, asumo. Una cosa es, enseguida, los bables y la lengua y tal, y el dialecto, vale, de acuerdo. Ahora de ahí a una ignominia contra el pueblo asturiano porque no se reconoce a nivel de idioma, como no sé, son unas pasadas. Es decir, en el trato de la diversidad lo que hay es, se pasa a la gente 8 pueblos, porque la esencia de mi identidad, ¿pero qué dices? No sé si ustedes me siguen. Cuando estás en Asun, que es maestro, usted que se dedica a educación, cuando estás en una escuela, un niño y una niña, en un 99% son solo y sobre todo niño y niña. Y se parecen como 2 gotas de agua. Y eso de decir, porque mi alumna china, casi habría que quitarlo del lenguaje de la escuela, y es la alumna de segundo B que juega al fútbol. Porque es una niña de segundo B que juega al fútbol, no la china, que por cierto, es adoptada, nació en España, no sé por qué le llaman la china, ¿no? ¿Me entienden ustedes? Exageramos enormemente. Es que yo soy español. ¿Y qué pasa? Tampoco te pongas así. Serás un ser humano, ¿no? Es decir, el mensaje que yo les quiero decir de la antropología es, somos casi idénticos todos. Yo voy a cerrar esta reflexión, ahora vamos. Hay unos antropólogos que yo, en la carrera que era muy excesivamente radical, yo odiaba entonces, ahora intento no odiar. Se llama Clarkson.
y no me gustaba nada este antropólogo norteamericano. Y tiene una frase maravillosa, aunque sea Tarjón. Decía, todo individuo todo individuo es muy parecido a los de su propio grupo, igual que todos los demás, y único e incomparable con todos los demás. Y las tres cosas son verdad al mismo tiempo. Es decir, somos, por un lado, seres humanos exactamente iguales. Segundo, muy parecidos a los de nuestros grupos. Y tercero, cada uno de su padre y su madre. Yo lo que quiero decir es que ese cada uno de su padre y su madre es muy importante, porque si ese cada uno es un individuo crítico, que asume su identidad, pero no como exclusión de otra, que respeta a las otras, etc., prácticamente el encuentro intercultural está servido. ¿Dónde está la clave? En la democracia y en que no haya polarización social. Porque si lo que estamos hablando es de unos semiesclavos irregulares, explotados, de otros que no han trabajado en su vida, otros tal, y ahí unos se le está llamando musulmanes, es que, claro, estás planteando el tema de la religión, de la diversidad, con una desigualdad social. Para mí, la clave es en la igualdad social y en la democracia. Ahí es donde veo yo el terreno donde las culturas se pueden encontrar y disfrutar. Quería la compañera. Sí, sobre este tema que estaba hablando de las identidades civiles y demás, Sí. yo creo que es la clave de todo, que usted está hablando en todo momento de unas relaciones en igualdad. Y el hecho es que existe en este país una cosa que se llama ley de extranjería, que hace que una serie de adolescentes que se encuentran en el mismo instituto con otros, un hijo de asturianos y un hijo de marroquíes, se encuentre en una situación que no es de igualdad. Se encuentre con que sus padres a lo mejor no tienen papeles, o que han estado trabajando muchos años y como han caído en la desgracia de caer en desempleo, no han podido renovar su documentación. Y eso, por mucho que esa persona se sienta española, ese hijo de... va a encontrar ese rechazo a esa sociedad española que está rechazando a sus padres. Y enlazando un poco también con lo que habíamos empezado, aquella cosa que se dijo recursos humanos en vez de derechos humanos. Bueno, es que la ley de extranjería no habla de derechos humanos, habla de recursos humanos. Trata a las personas extranjeras como trabajadores que tienen que trabajar y que si no trabajan pierden sus papeles. Entonces, yo creo que la clave es también cuando, volviendo a la respuesta que le daba al compañero, cuando nos encontramos con alguien, coincido con usted en cuando nos encontramos con alguien que es neonazi, que aparte del odio, yo no voy a malgastar mis energías, pero cuando nos encontramos con alguien que el problema que tiene es de incultura, de desconocimiento, creo que es muy importante, y en esto hay que escuchar a los compañeros migrantes que muchas veces lo dicen, no cosificar, porque si siempre tiramos del argumento fácil del recurso, de no, ellos aportan más, no. Lo importante es que yo como española y mis compañeras de instituto hemos podido marcharnos a Inglaterra, a Alemania, a Francia, y hemos tenido esa posibilidad. ¿Por qué otras personas no tienen esa posibilidad de hacer ese viaje, sino que o se les deniegan los visados y ni siquiera tienen la posibilidad de hacer ese viaje y probar de manera regular? Y cuando vienen de manera irregular, además se les criminaliza. Cuando están en situación irregular no es ningún caso muy bien. Entonces creo que es una de las... ha sido muy completo todo, pero creo que es una nota que no estábamos teniendo en cuenta y creo que es importante. Eres Laura, ¿no? Sí. Aquesta chica podía haber estado en la casa. Hombre, claro. Bueno, pues te vamos a dar un aplauso, Laura. Laura, ya que en la mesa no ha habido hoy mujeres, toma el ejemplo, a ver, no hemos hablado de una parte de la diversidad cultural que son las subculturas de género, el mundo de los, no solo de hombres y mujeres, sino hoy día de todas las opciones sexuales de género, el mundo de los homosexuales, etc. Son culturas muy distintas, de valores y todo, ¿no? Bien. ¿Cuál es el problema para que un hombre y una mujer no se entiendan y haya agresión? ¿Que son culturas diferentes? ¿Que son valores diferentes? No, es el machismo. No es el machismo, es la desigualdad.
es la agresión del hombre, etc. Ese es el problema. El problema no está en cómo son las mujeres, o cómo, con las culturas pasa igual. El problema no es cómo son los marroquíes, cómo son los vascos, cómo son los catalanes. El problema es qué relaciones políticas, económicas hay entre los sujetos. Porque si son de profunda desigualdad y está negada la democracia, no hay terreno para el respeto. Y el dominante va a utilizar la diferencia para la opresión. Entonces nos interesa profundizar la democracia, profundizar la persona crítica, exigir cuestiones de igualdad, y ahí sí, ahí puede haber un encuentro intercultural, ¿no? Decía Ricardo también, cuando planteabas antes, ¿cómo lograr, y tienes toda la razón, el respeto por un lado, pero la potenciación de la interculturalidad? Pues aparte de lo que estamos diciendo, es que los poderes públicos y las ONGs y los centros culturales tienen que potenciar más espacios de encuentro. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en 36 lugares de España, y aquí en Madrid estoy trabajando, por ejemplo, en la Cañada Real. La Cañada Real Galiana, en Usera. En Usera, el 50% de la población, en San Cristóbal, es extranjera, y hay problemas. ¿Qué es lo que hemos encontrado? ¿Qué es lo que yo les quiero transmitir? Cuando se iba a los barrios se decía, vamos a hacer un programa con los niños inmigrantes, no sé qué, ahora no hacemos eso. Ahora lo que está dando el resultado es, este barrio, los vecinos y vecinas del barrio, que lo que quieren es que haya empleo, que haya limpieza, que haya seguridad, vamos a montar un proceso comunitario participativo para que todo el mundo participe. No mencionamos ni la palabra cultura ni nada. Cuando en los proyectos que yo llevo van los alcaldes o alcaldesas a hablar, les digo, no digas, porque ha pasado mucho, hola, Logroño, la alcaldesa, hola, me encanta ver aquí al mundo mundial, usted debe ser pakistaní, ¿no? Y usted gitano. No extranjerices a la gente. He visto maestros en algunas escuelas que es que el problema es cómo habla el maestro, y es, vosotros, los niños inmigrantes, se lo está diciendo a niños que han nacido aquí, que es que ni se han movido siquiera. ¿Pero por qué me llamas inmigrante? Porque lo es el padre, ¿no? Entonces es muy importante tratar al otro en el rol que más nos une, no en el que nos diferencia, no exagerar. El respeto a la diferencia pasa por no exagerarla. No le demos a las naciones hay que respetarlas, los nacionalismos también. Hombre, de ahí a que, bueno, a que la Ardanza, cuando le entrevistaron, que es lo más importante de su vida, dijo, ser vasco, dijo la periodista. ¿Y qué es lo más importante? Le pregunta. Y dice, no, sí, bueno, le respondió 3 veces, yo nunca podré decir ser sevillano, de ninguna manera. Ser demócrata, ser un luchador por la democracia, ser padre de tantos hijos, ser profesor. Es que esas identidades, porque es que si no nos obsesionamos como si lo fuera de un pueblo, eso es lo esencial de la persona. No sé si lo logro explicar. No lo exageremos, ¿no? Te has pasado un poco. Me he pasado un poco, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Por lo de Ardanza. Ah, sí. Es que a veces uno dice tonterías. Bueno, terminamos. Entonces, chicos, sí, bueno, si quieres decir algo de ti. Oye, lo de Rosalía que se preguntó antes, a mí me parece genial que la chica se apropie, porque hay una cosa que se llama libertad, y está lo que se llama la libertad cultural. El tema está que la gente le protesta a Rosalía porque los gitanos muchos están hasta las narices de que se utilice algo para una cosa comercial y poderosa. Y luego, la gente no tiene ni un duro para sus propias peñas. Es decir, si hubiera igualdad en el trato a la cultura gitana, no protestarían. Lo que pasa es que tienes un bagaje y encima te lo quitan para un tinglao de estrepitoso. Otra vez es la igualdad. El problema no es la cultura. Los gitanos dirían, claro, que el jazz, todo eso es libertad cultural. Pero hombre, para una cosa que tengo, me la coges para un gran negocio y yo no cobro nada en las... Es un juego que no pueden admitir. Eso es un tema de igualdad. Los chubisos creo que lo apoyaron. Sí, sí, va a ser la parte económica. Bueno, chicas y chicos, son las 10 menos 5. Eso ocurrió un poco Nunca ha durado tanto un foro. Vaya club de aquí. Ha sido una verdadera fiesta tener a Carlos con nosotros. Sois un encanto. Gracias, Rafael, y gracias a Alexis. Vamos a tener una charla, esta vez en la 11, en la Fonoteca de la 11, a las 7 de la tarde con Javier Sala. Hombre. Entonces, bueno, también va a ser un disfrute seguro, ¿eh? Así que estáis invitadas todas y todos. ¿Vale?
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.